Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones en Relaciones Internacionales. En esta ocasión tenemos a don Gabriel Amaro. Él es presidente de Gremios Productores Agrarios del Perú, conocido además en este país como AGAP. Es el gremio que reúne básicamente a todas las agrupaciones del sector en este país, pero don Gabriel no solamente ha estado vinculado ahora a este gremio, sino que además ha tenido un paso por la actividad gremial muy relevante. De hecho, estuvo cerca de 5 años como gerente general de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú, conocidas en este país como CONFIAC. Y además voy a aprovechar este espacio para comentarle a nuestra audiencia una primicia, ¿no? Además, hay que mencionar ello. Gabriel es una de las figuras más relevantes desde la actividad gremial en el Perú para el sector agrícola y está presentando un libro. Este libro se llama Agro, la gran apuesta del Perú y lo va a presentar, valga la redundancia, nada menos y nada más que en la Feria Internacional del Libro de Lima. Así que le he preguntado, por supuesto, a Gabriel si me autorizaba a comentar esto y creo que va a ser muy interesante, por supuesto, para conocer además la experiencia, ¿no? Porque además no solamente es un libro que habla del sector, sino que entrevista a quienes han hecho la agricultura en el Perú. Así que va a estar muy interesante, no solamente para Chile, sino para quienes nos siguen desde Colombia y México, los países de la Alianza del Pacífico. Gabriel, muchas gracias por estar en Conexiones, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Carlos, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Gabriel, queríamos partir, que tú nos cuentes un poco, que nos entregues tu mirada respecto de la perspectiva del sector agroexportador y cómo impacta finalmente, cuál es el impacto social en el peruano de a pie. A ver, el Perú tiene condiciones particulares y especiales para desarrollar este sector económico. Y este es un sector económico, como yo siempre lo menciono, estratégico y esencial para los países. No es cualquier sector económico. Ahora se habla mucho de sostenibilidad, se habla mucho de seguridad alimentaria, claro, se habla mucho. Claro. O sea, las civilizaciones no podían haber existido si no hubieran tenido todo un sistema agrario alimentario, claro, para que veas la importancia. Y esto se constituyó en un tema relevante para el mundo justamente con la última pandemia del COVID, en donde uno de los pocos sectores económicos que no paró fue el alimentario, entre ellos el agrario, el agroexportador y el agroindustrial, ¿no? Y además es un sector eminentemente social, porque tiene a uno de los más altos porcentajes de la población económicamente activa en todos los países y muy relevante para el desarrollo de los países. Y además porque se da en las zonas rurales, en donde hay mucho más necesidad. Países que tienen desarrolladas adecuadamente sus zonas rurales tienen un nivel de bienestar de la población muy alto, pero países como lo de nuestra región que no logran todavía tener políticas públicas adecuadas para desarrollar su agricultura en toda su intensidad, en toda su magnitud, todavía tienen algunos problemas y muchos problemas respecto a temas como pobreza, desnutrición, generación de empleo, ¿no? Todo esto ha sido parte del por qué en el Perú, en los años 90, ¿no? Se logró hacer todo un cambio desde la Constitución a una serie de políticas públicas, entre ellas el tema de los TLCs, apertura de la inversión del mundo hacia el Perú, el tema también de la ley de promoción agraria, o sea, se creó una ley con un carácter promotor en donde lo distinto, lo diferenciado a todas las leyes que habían salido es que no fue una ley para que un sector económico se adapte, sino que fue al revés, fue una ley que se adaptó a un sector económico tan relevante como el agrario. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes un problema en la sociedad de pobreza, de falta de empleo, de falta de Estado muchas veces por los servicios públicos que no hay, como son una serie de zonas rurales peruanas y en los países de nuestro continente, y tú aplicas una correcta política pública a este sector que es esencial y estratégico, comienzas a ver los resultados.
Y esto se ha dado en los últimos 20, 30 años con la Ley de Promoción Agraria y esa correcta política pública. Lo que pasa es que tiene que ir evolucionando. Seguro, lógicamente. Y tiene que acelerarse esos procesos para incorporar de manera más rápida a ciertos sectores, en el caso agrario, que no se han incorporado a la modernidad, pero que tiene que ir además, y ese ha sido mucho de la falla, estos procesos de mejora de los sectores económicos en las zonas rurales con un acompañamiento de políticas públicas estatales de mejorar los servicios que se tienen que dar a las poblaciones, ¿no? No solamente de agua, de luz, de caminos, de escuelas, sino también del desarrollo de las ciudades. Porque cuando ha habido un impacto real, una preocupación. Mira, ha habido un impacto importantísimo. Y están las estadísticas y los números. En empleo, en disminución de la pobreza, en mejora de la calidad de vida, en desarrollo de las familias que están alrededor de la agricultura moderna, de incorporación de pequeña agricultura. Hoy día tú hablas de agroexportación peruana y muchos piensan que son grandes empresas. Claro. Más del 90% es pequeña agricultura, incorporada ya a la modernidad a través de estas cadenas. Importante desmitificar eso, ¿ah? Es muy importante, pero esto, digamos, se puede potenciar si es que los estados, los países, en el caso del Perú, sí, hablando claro. puntualmente, tiene por un lado estabilidad política y por otro lado tiene el objetivo claro de país. Y para mí el objetivo claro de país tiene que ser desarrollo, crecimiento y competitividad, porque eso es lo que genera bienestar en la población. Y un factor para lograr ese objetivo es la agricultura. Hoy la agricultura, Gabriel, es el... ¿En qué número ponemos a la agricultura como sector que aporta al PBI? ¿Dónde está posicionado? Entendemos que la minería sigue siendo un sector por excelencia, pero la agricultura, en tu opinión, ¿en qué número se encuentra? Mira, según las cifras oficiales, sí, la agricultura peruana más o menos aporta en un 6% al PBI peruano. Okay. Pero yo siempre lo cuento, porque el Banco Mundial hizo un estudio, me parece que el año 2018-2019, en donde demostró que el aporte de la agricultura al PBI es más del 11%, porque hay una serie de elementos que no se contabilizan, que es toda esa cadena productiva de bienes y servicios que aporta para que el sector económico agrario pueda funcionar. ¿Segundo puesto? ¿Segundo lugar? En cuanto a agroexportaciones, ¿sí? Hoy día es el segundo lugar después de la minería. Okay. Mira la potencia que... Y venía de un cuarto o quinto lugar. Qué increíble. Sí. Tremendo trabajo. Quiero preguntarte y llevarte al plano bilateral, ¿no? Nosotros hemos visto, y desde la región se ha observado, ¿no?, las fortalezas que han logrado básicamente en el posicionamiento de los arándanos y las paltas, en terceros mercados naturalmente, en donde se ha visto, ¿no?, desplazamientos de, por ejemplo, la producción chilena, ¿no?, en algún momento de la producción mexicana. ¿Cuál es el secreto de ello, Gabriel? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó ahí? Lo cuento algo en mi libro, ya que mencionaste el libro, pero todo empieza por una correcta política pública. Cuando tú tienes a un Estado alineado con un objetivo de país y construyes, ¿no?, todos los elementos que requieras para que se desarrolle un sector económico, y como yo siempre digo, con impacto económico y social. No solamente con impacto económico, sino tiene que ir unido el impacto económico con el impacto social, ¿no? Logras lo que en algún ejemplo, con el ejemplo que tú dices del arándano. Nosotros no éramos nada en el mundo del arándano, nada, ¿no? Chile había transitado mucho, era muy exitoso en ese y en otros cultivos, además, actualmente sí, también, claro, ¿no? Claro. Y ese es un elemento de la política pública. Pero ¿cuál es el otro? El conocimiento, por un lado. El conocimiento que hemos adquirido de países como de Chile y otros que ya eran exportadores y que no teníamos. Otro elemento fundamental, la característica del empresario peruano. Este empresario moderno agrario es distinto. ¿Por qué? Porque su mercado es el mundo. Y para ser sostenible y competitivo en el mundo, tienes que tener todas las características que te hagan competitivo. Conocimiento, personal y personas y trabajadores de altísimo nivel, conocimiento del territorio, conocimiento del clima y sacarle provecho, digamos, en el buen sentido de la palabra, a todos esos elementos e incluir
además a la sociedad en su conjunto para que esto se pueda lograr. Y lo digo así, ¿por qué? Porque nosotros hemos construido una política pública correcta en agricultura hasta el año 2020. Nosotros hemos logrado atraer conocimiento, nosotros hemos logrado dominar el desierto, porque esto ha nacido en el desierto. Claro. Hay anécdotas en donde los primeros que comenzaron a producir arándano con altísimas productividades contaban a sus pares chilenos y no les creían, porque decían que el arándano no se podía sembrar en el desierto. No se podía dar, claro. No se podía dar. Y acá, por las ventajas que tiene el Perú en su clima, etcétera, y en sus capacidades en agricultura, tenemos las más altas productividades en el cultivo que nos queramos meter para abastecer mercados internacionales. Caso de la uva, el propio arándano somos número 1, la paltajás, etcétera, el espárrago, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son muchísimos elementos los que intervienen, ¿no? Pero yo creo que el fundamental siempre es la persona. Es el empresario, es el trabajador, es el productor agrario, ¿no? Que pone en su iniciativa, hay que hacer mucho trabajo. Esta fuerza emprendedora, ¿no? Que tiene Perú. El Perú es uno de los países con más alto emprendedurismo del mundo. Efectivamente, ¿no? El emprendedurismo efectivamente en Perú radica en la epidermis, pareciera. ¿Ah? Bueno, sí, creo que es parte de nuestro ADN, de nuestra cultura, claro, ¿no? Claro. Y tú ves ahora, y hablábamos hace un momento, de que antes habían desiertos, por ejemplo, en La Libertad, en Lambayeque, en Piura, hoy día son oasis, con toda esta agricultura moderna de mango, de arándano, de palta, de uva, de espárrago, ¿no? Esa es la transformación que tenemos que dar en el país, ¿no? Una transformación que no solamente es económica, sino está muy ligada al tema social. Imagínate tú esos cientos de miles y millones de personas que hubieran hecho si no hubiera habido una agricultura moderna hoy día en el país. Lógico. Hoy día hay pleno empleo en varias regiones por la agricultura, por ejemplo. Perfecto. Y más del 60% de los que trabajan en el sector moderno son mujeres. Foco en impacto social, lo que decías tú. Así es. Gabriel, quiero que vayamos ahora y hablemos un poco de cambio climático. Se habla mucho de ello, se dice mucho, pero concretamente, ¿qué es lo que se está haciendo en la agricultura peruana al respecto, por ejemplo, para disminuir la huella de agua, la huella de carbono? Cuéntanos, en tu opinión, y de cara además a lo que hemos venido hablando, ¿no? A este Perú sustentable y sostenible, al menos en lo que respecta al sector. Mira, las empresas del sector agroexportador peruano, como condición, digamos, para poder ingresar a los mercados, tienes que tener una serie de certificaciones internacionales, ¿no? La principal, digamos, la más extendida es el Global Gap, ¿no? Que tiene temas de calidad de producto, tiene temas de trazabilidad, etcétera, pero también tiene componentes sociales, tiene componentes ambientales, tiene componentes laborales. Hay otras certificaciones dependiendo del mercado que te piden, SMETA o los supermercados que tienen cada uno algunos lineamientos, ¿no? Y últimamente, los últimos años, son cada vez más estrictos y exigen más los temas ambientales y los temas sociales, ¿no? Y eso ya está incorporado dentro de la agricultura moderna, porque no solamente tienen trazabilidad, sino que tienen una serie de programas para ir mejorando cada vez más y abarcando más en su impacto. El tema del agua, evidentemente, es uno de los elementos fundamentales para la agricultura y es un recurso siempre escaso. A pesar de que el Perú es uno de los 10 países del mundo que más agua dulce tiene, ¿no? Entonces mira la ventaja que tenemos. Por supuesto. Claro, el tema es que se va para el otro lado de la cordillera. Claro. Por eso es que han nacido estos grandes proyectos de irrigación como Chavimochi, Magis y otros. Claro. Y tenemos una agenda importantísima en el desarrollo de infraestructura hidráulica, tanto mayor como menor, pero va de la mano con el esfuerzo del privado, del ahorro de agua, de cada vez tener mejores sistemas de control. Hay empresas que tienen todo computarizado y miden la huella, por ejemplo. Hay varias que ya tienen certificaciones y comprobaciones de la huella hídrica, por ejemplo. Tienen certificaciones como AWS para temas de agua y otras, ¿no? Por un lado. Por otro lado, van cambiando también su matriz energética. Muchas ya están incorporando el tema
de energía solar, por ejemplo. Ajá. Muchas están entrando a todo un desarrollo de economía circular, ¿no? ¿Para qué? Para ir cambiando algunas moléculas de pesticidas, por ejemplo, y de químicos y de plaguicidas a temas un poco más naturales. Hay investigaciones y aplicaciones sobre insectos benéficos u otros elementos que estén ayudando, pero esto va muy de la mano también con esa transición a una agricultura tecnológicamente también sustentable. Y con elementos como inteligencia artificial, con trazabilidad de sistemas que te pueden predecir, etcétera, conectados a módulos, digamos, de satélites u otros, ¿no? Todo eso ya se viene aplicando poco a poco, pero evidentemente es una transición, ¿no? Empiezan las empresas grandes que tienen mayor capacidad. Sin duda, lógico. Conforme esto va avanzando, se va adquiriendo por las medianas y después, con nuevamente la correcta política pública del Estado, apoyar ese proceso y acelerar ese proceso a través de las más pequeñas. Como una condición natural. Así es. Pero eso es gradualmente, con gradualidad. Eso es lo actual, claro, y es el futuro también. ¿No? A eso va el mundo, a eso van los mercados. Lógico. Entonces, los sectores económicos, en ese caso el sector agrario, tiene que ir adecuándose y avanzando en los caminos que te exige la modernidad, que te exige el mundo y los mercados sobre todo. Sin duda. En esa misma línea, Gabriel, me gustaría que habláramos de la agenda de soberanía alimentaria, ¿no? Convengamos que esta agenda habla del derecho de los pueblos, las comunidades y los países a redefinir sus propias políticas alimentarias, buscando que sean ecológicas, sostenibles, amigables, culturalmente sostenibles, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el sector respecto de esta política de soberanía alimentaria? Mira, hay varios ministerios, digamos, que tienen una serie de planes respecto a esto. El sector privado acompaña estos procesos, sobre todo es el que le da estabilidad a veces en climas de crisis a todo este proceso, ¿no? Y nosotros sí estamos interviniendo en varios grupos de trabajo y sí damos aportes, por ejemplo, en donde creo que lo principal es que aquel pequeño agricultor que atiende un mercado local y que no tiene las capacidades para tener ni la trazabilidad ni el conocimiento para ser altamente productivo, ni está integrado a un circuito, digamos, que tenga todas las garantías de trazabilidad, de cumplir límites máximos de residuos y otros, ¿no? Puedan adaptarse de manera más rápida. La seguridad alimentaria se da cuando desde el propio productor puede ser sostenible en su actividad y no tenga que buscar otro tipo de actividad y migrar a otro tipo de actividad. Sin duda. ¿No? Y es un trabajo que, si bien es cierto, se requiere del Estado en muchísimo, porque la población, como te mencionaba, en el Perú hay más de 2.200.000 unidades productivas agrarias, de familias que dependen de la agricultura, y por eso se requiere un esfuerzo de los estados. 2 millones, dijiste. Más de 2.2 millones de unidades productivas, que la mayoría son pequeñas unidades menores de 5 hectáreas. ¿No? Perfecto. Y que están en todo el territorio nacional, en zonas difíciles de llegar, en donde no tienen muy buena comunicación ni de pistas, ni autopistas, ni de sistemas de riego tecnificado, y una serie de elementos que no tienen. Pero regresando un poco a la idea inicial, yo creo que la construcción de una política adecuada de seguridad alimentaria debe empezar justamente por acelerar ese proceso de modernidad de la pequeña agricultura y hacerla sostenible. Perfecto. Que en esa actividad donde se desarrollen puedan no solamente subsistir, sino incrementar su riqueza, incrementar su bienestar y permanecer en esa actividad. Muchos salen de la actividad porque ya no les es rentable. Qué importante eso que dices, que permanezcan, porque se da, por ejemplo, y lo vemos en los países de la región. En Chile, por ejemplo, ocurre que salen, que no vuelven finalmente, no regresan al campo, ¿no? Importante que se comience a hablar de que consigan finalmente un bienestar. Muy interesante ello. Sí, y un factor clave para todo esto también es el sector privado. Claro. El sector privado, como digo,
tiene el conocimiento, tiene la tecnología, tiene los mercados, porque está en los mercados, se mantiene competitivo y siempre busca ser competitivo. Entonces imagínate si se fortalece la relación público-privada, que es parte de la agenda de AGAP. O sea, y que hoy en día, no mi sorpresa, pero sí mi alegría, ya instituciones internacionales como la FAO, el mismo World Economic Forum, ya lo está diciendo, tenemos que fortalecer la relación del sector público con el privado. Elemento esencial. Para poder enfrentar las crisis. Esencial. Y aquí en el Perú no solamente para enfrentar las crisis, sino para poder llevar a toda esa inmensa población agraria, en el caso agrario que estamos hablando, a la modernidad y un estado de bienestar superior al que tiene. Por supuesto. Concuerdo contigo. Vamos cerrando esta nota, Gabriel, y te vuelvo a llevar al plano bilateral. En tu opinión, ¿cuál es el estatus de la relación entre el sector agrícola chileno y el sector agrícola peruano? ¿Podemos seguir hablando de complementariedad comercial? Se me ocurre mencionarte los casos de estacionalidad. ¿Cuál es tu mirada ahí? ¿En qué momento estamos? Mira, bueno, antes de hablarte de los sectores, primero que somos muy cercanos, Chile con Perú. Somos complementarios, somos mercados naturales, parte de lo mismo, además. Claro. O sea, hay muchísima inversión chilena en Perú en agricultura. Sí. Hay mucho conocimiento que ha venido de Chile y nosotros particularmente siempre los tratamos como países hermanos, porque somos países hermanos, ¿no? Pero el mundo cambia mucho, los mercados cambian mucho. Hoy día, tú mencionabas el caso del arándano, donde el Perú desplazó, entre otros, a Chile, y es número 1, pero vienen saliendo otros cultivos. Y hay muchísimo en donde ambos países podemos no solo complementarnos, sino ser parte, y como somos actualmente, de muchos mercados, ¿no? Pero tiene que haber varias cosas en común, ¿no? Creo que ya hemos superado una etapa de países en donde hoy día podemos decir de que, no sé, hay mucho más confianza, digamos, entre los estados, no entre el sector comercial y económico, porque hacemos relaciones económicas entre la población y entre las empresas muchísimo, ¿no? Pero digamos, entre los estados hay muchísima confianza, hay mucho camino recorrido juntos, pero eso tiene que ser fortalecido. Nosotros, ambos países, estamos en una posición privilegiada. Y para la agricultura más privilegiada. ¿Por qué? Porque estamos en el hemisferio sur. Claro. El gran mercado está en el hemisferio norte. Así es. El 90% de la población mundial está en el hemisferio norte. Y mientras ellos están en invierno, nosotros estamos en plena cosecha. Claro. Imagínate si potenciamos nuestros sectores privados y potenciamos con objetivos binacionales la agricultura chilena y peruana, ¿no? Tenemos el mundo que necesita de nuestros productos, necesita de nuestra agricultura y necesita que acompañemos esa evolución que cada vez de manera más acelerada está sufriendo el mundo, que puede ser positiva o puede ser negativa, pero tenemos que estar preparados para ello. Me quedo con eso, Gabriel, ¿no? Potenciar estos objetivos comerciales con foco en el sector agrícola de manera binacional. Podría ser parte de la agenda, ¿no? Se dice que hoy no tenemos ningún capítulo pendiente y claramente no lo tenemos, pero podemos comenzar a apostar por fortalecer de repente algunos nichos en particular y eventualmente desarrollar una oferta conjunta mirando, por ejemplo, al Asia-Pacífico. Sí, y han habido esfuerzos, por ejemplo, el esfuerzo de COMEX, que tiene el trabajo empresarial Chile-Perú, por ejemplo, el esfuerzo de varios gremios y empresas chilenas y peruanas, y que nosotros como AGA acompañamos además, pero ha habido esos esfuerzos nacionales como la Alianza del Pacífico. Estamos perdiendo una oportunidad ahí. No Perú, porque Perú la va a aprovechar todas las situaciones. El empresariado peruano, el Estado peruano va a tratar de fortalecer todos los espacios de colaboración internacional y lo está haciendo. Claro. Tenemos que superar esa etapa, y es una lástima que estemos hoy día en la Alianza del Pacífico en esta situación, pero el sector empresarial sigue adelante, mexicano, colombiano, peruano, ¿no? Sigue adelante. Espacios como APEC, por ejemplo, el APEC, u otros, ¿no? Tratado de Libre Comercio conjunto que tenemos o no conjuntos. Pero ¿cuál es
el tema, tenemos que poner el foco en el Objetivo Nacional de Desarrollo, de crecimiento, de competitividad y de bienestar social. Ese debe ser el objetivo. Con eso, lo demás puede ser populismo, los gobiernos pasan, las ideologías pasan, pero al final hay una necesidad y un objetivo común. Creo que eso es lo que debe prevalecer, es parte de la agenda que tenemos en AGAP, en el empresariado peruano, y yo creo que muchísimas instituciones en el Perú están atrás de ello, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias. Ha sido enriquecedor este diálogo. Nos quedamos con una frase tuya, ¿no? Este sector agroexportador con impacto social. Yo creo que los acentos deben estar puestos en ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, y a disposición para cualquier otro diálogo tan ameno y tan importante como este. Muchísimas gracias. De esta forma, y con la palabra de Gabriel Amaro, cerramos este bloque de Conexiones en Relación Internacional. Muchas gracias.